presentamos 24 horas Central. Enojo, malestar, desorientación. Buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Al menos 500.000 santiaguinos fueron afectados hoy por el desperfecto que obligó a cerrar la línea 4 del metro en la hora punta de la mañana. Así es, uno de los rieles que separa las vías provocó el incidente que pudo haber descarrilado un tren. Muchos llegaron tarde a sus trabajos o estudios. El principal reclamo fue la falta de información. Daniela Cruzat con la nota. Somos animales. A eso no devuelven nada, no avisan ninguna cosa. Esto es una burla a todos los que nos tenemos que levantar temprano en la mañana a ganarnos el pan. No da ninguna explicación, nada. Vamos a llegar atrasados con riesgo de que nos manden para la casa. Estamos ya cansados. Fue un ingrato amanecer para más de 30.000 chilenos. Para los que están de pie antes del alba y se desplazan largos trayectos rumbo al sector oriente para trabajar. Para todos ellos que lo hacen en metro y hoy recibieron un portazo. A las 6 de la mañana con 24 minutos, el Metro de Santiago anunció la suspensión de su servicio en 5 estaciones de la línea 4. Pusieron buses de acercamiento, avisaron a la última hora, la gente no sabe qué destino tomar. Devolviendo un boleto por el problema. Un boleto y para afuera. Tienes que llegar a la pega para que el jefe te diga qué pasa. Porque ni atrasado, no me importa el metro. Devuélvete para la casa. Desde la plaza de Puente Alto el servicio se interrumpió en Vicente Valdés. Ahí reinó la confusión y los paraderos no dieron abasto. Salí de mi casa como a las 6 de la mañana, todavía estoy aquí. Viene las 2:25, como más de una hora. A través de un comunicado, Metro asegura que la falla fue detectada a las 4 de la madrugada. Sin embargo, recién pasadas las 7:30 de la mañana, los usuarios conocieron las razones de la paralización. Todo fue culpa de una fisura en un riel. Pero ninguna explicación fue suficiente para calmar la molestia de los usuarios. Es horrible, ¿cómo no planifican más buses? ¿A dónde están los que planifican? Tenemos un servicio que es precario y deprimente. Y nos suben los precios del metro y nos suben los precios de la micro y miren la situación en la que hoy día estamos. Nos dan un boleto y con el boleto solucionan todo. Nos tiran afuera, arriba arréglensela solo. Como efecto dominó, cayó una pieza y el resto comenzó a recibir el peso. La línea 5 se convirtió en la alternativa y por eso la estación Baquedano colapsó. Veníamos como animales, pero totalmente apretados en el metro, totalmente casi desmayándonos. Es la falla más importante que se haya visto en la línea 4 del metro. Estragos en la calle que las autoridades intentaron reducir con un plan de contingencia. Estamos preparando un plan de contingencia para el día de hoy con buses Pullman, con reforzamiento de buses del transporte público metropolitano, también liberalizando recorridos de colectivo, también de buses rurales. A la espera de los refuerzos y en medio del caos, la solidaridad se hizo presente. Hay que aprovechar, pues vamos para el mismo lado. Ojalá hicieran todo lo mismo. Con las 5 estaciones cerradas, la flota extra de buses logró apaciguar la emergencia. La duda era qué pasaría durante la tarde. Metro adelantó el horario punta a las 4 de la tarde y a esa hora este era el panorama en la estación Grecia. Ahora yo creo que más de una hora para llegar a mi casa. En el trabajo me informé de los buses que pusieron acá en Grecia, pero yo creo que como a las 6 no van a dar abasto, yo creo. Nos permitieron salir antes del trabajo por lo mismo. Buses privados y del Transantiago comenzaron recorridos gratuitos por el tramo afectado. A ellos se les sumaron otros 80 que realizaron todo el trayecto de la línea 4. Pese a la preparación, las aglomeraciones fueron inevitables. Desde mi sector me demoraba habitualmente 45 minutos más tarde y hoy día me demoré prácticamente 2 horas. Y hoy día me he demorado el triple de vuelta. Está desordenado el sistema aquí para subir y hay como 3 filas esperando. El servicio de las líneas 1 y 5 fue reforzado, pero eso no logró evitar que la estación Baquedano se viera así. Yo voy a Vicente Valdés y venía de Plaza de Armas. Estaba muy congestionada, tuvimos que salir del metro a tomar micro mejor porque es imposible. Espantosa, vete que caminar. Está lleno, o sea, hay mucha gente, el tráfico, pero igual a lo mejor no se puede andar.
Un día que quedará en la memoria de los usuarios de metro y del cual hace pocos minutos el ministro de Transporte hizo un balance. No tuvimos un colapso, pero quisiera expresar mi comprensión con las personas que se demoraron más en llegar a sus hogares esta tarde y agradecerles por la comprensión. Fue todo bastante ordenado y, como les dije, el plan de contingencia y las medidas que se tomaron surtieron el efecto. Mañana Metro de Santiago volvería a funcionar con normalidad, al menos eso dice la empresa, que volverá a interrumpir la rutina de sus usuarios esta noche, porque a las 22 horas la línea 4 dejará de funcionar completamente para realizar las reparaciones. Es la peor avería de la línea 4 en toda su historia. Nunca antes la falla en un riel obligó a suspender el servicio por tanto tiempo. Todo por la extensa grieta que logró quebrar la gruesa estructura de acero por la que a diario circulan 600.000 personas entre Tobalaba y Puente Alto. Las grietas pueden aparecer instantáneamente, eso es lo que se está investigando. Puede ser igual que una rotura en un pavimento que sufrió una carga muy desproporcionada o un accidente fuera de lo normal. Eso hoy día es materia de investigación para Metro. Yo no asociaría necesariamente este daño que se produce a la demanda que hoy día tiene Metro. Lo que sí es que afecta a mucha más gente. Saliendo de la estación Quilín está el riel fracturado. Es una sola pieza que mide 10 metros y que fue colocada en este lugar durante el año 2005. Investigar la calidad del acero utilizado en su construcción es fundamental para saber si quedó mal instalado o si se utilizó un metal demasiado dúctil que pudo dañarse con facilidad debido al incesante tráfico. Lo que puede producirse acá, o sea, el tipo de esfuerzo que tiene una pieza de esas características, puede haber un fatigamiento. El fatigamiento es un fenómeno que se produce especialmente en elementos de acero que tienden a fallar por unas cargas repetitivas, muchos millones de veces que se produce la misma carga, como el caso de un tren que está pasando. No todos los aceros son soldables y yo creo en el caso de estos rieles o de este tipo, la solución no va por soldarlo, o sea, normalmente son aceros no soldables. La falta de mantención es una de las hipótesis que debe ser investigada. Hay muchos rieles con evidente óxido y es sabido que en varias de las 23 estaciones de la línea 4 existen este tipo de filtraciones que mantienen mojados los rieles, contribuyendo a la corrosión de las vías, tal como se observa en Tobalaba. Vamos a revisar los procedimientos de mantención para asegurarnos que tanto en la infraestructura como material rodante, como los sistemas de energía, ¿no es cierto?, tengamos un sistema bien mantenido y en condiciones óptimas. Y un incidente de este tipo es uno de los más graves que ha tenido el metro en la historia. La línea 4 tiene más sobrecarga que las otras líneas de metro, que otros trenes en el mundo. El tema es que se requiere la investigación, podría ser que a lo mejor la tecnología de ruedas de acero, que es distinta a las ruedas neumáticas, haya influido, pero es fundamental hacer una investigación acuciosa para sacar las conclusiones y los aprendizajes correspondientes. Falla grave en un sistema de transporte que a nivel internacional es un modelo debido al escaso nivel de averías. Solo una completa inspección ocular de los 25 kilómetros de la vía permitirá descartar más grietas en los rieles que conectan Puente Alto con Providencia. Y como recordatorio, hoy a las 10 de la noche dejará de funcionar la línea 4A y solo en la madrugada, a eso de las 5, se sabrá si vuelve a su normalidad. Vamos a ir a otras informaciones porque el jefe de seguridad del aeropuerto fue despedido y la Dirección de Aeronáutica Civil tiene una semana para terminar su auditoría interna. Son las repercusiones del llamado robo del siglo mientras se sigue la búsqueda de los ladrones que huyeron con 6.000 millones de pesos, lo que invita a la siguiente pregunta: ¿cómo se gasta ese dinero sin ser descubiertos? Lorena Concha nos cuenta. Un botín equivalente a los 24 robos de camiones blindados en Chile ocurridos en los últimos 11 años, el más cuantioso de la historia chilena y que denota un grado de planificación que tienen alerta a las policías.
La banda de 8 delincuentes logró traspasar las barreras y burlar todas las medidas de seguridad y en menos de 5 minutos salir de la losa del aeropuerto con 6.000 millones de pesos en billetes no seriados y en fajos provenientes de distintas entidades bancarias, cuyo destino final era Copiapó. Según expertos, si los delincuentes ahora no mueven el dinero en pequeñas cantidades, les será difícil pasar inadvertido con 10 millones de dólares. Va a ser más difícil poder adquirir algunos bienes, ¿cierto? Bienes muebles o inmuebles, sin que ello genere una suerte de justificación de inversiones, tanto para el Servicio de Impuestos Internos o como para otra institución. La DGAC inició tras el millonario asalto una auditoría cuyos resultados deben estar a más tardar la próxima semana, pero esta jornada las autoridades ya adoptaron medidas. Ha sido relevado de sus funciones el jefe de seguridad del aeropuerto Arturo Merino Benítez. El ministro Burgos se refiere a Rolando Alegría, quien desempeñaba ese cargo. Además, adelantó una revisión a todos los protocolos de seguridad para modificarlos y precisarlos. Pero los sindicatos de trabajadores de la DGAC sostienen que esta entidad no tiene la jurisdicción en la losa donde ocurrió el robo. Sí la posee la concesionaria SCL, incluido el control de movimiento de vehículos. En los aeropuertos que están concesionados convivimos con el mundo privado y la empresa concesionaria del aeropuerto, que es SCL, tiene relación directa con ellos, no nosotros, como DGAC. Otra es la versión de SCL. En un comunicado señalan que no tienen facultad legal, responsabilidad contractual ni competencia asociada a la seguridad del aeropuerto, tanto en el sector público como en embarque, desembarque, plataforma, pistas e inmediaciones. Mientras los trabajadores de la DGAC insisten en errores de comunicación que facilitaron el robo. En el caso de Brinks, debe coordinar con Carabineros de Chile y Carabineros con nuestra institución para el ingreso al aeropuerto. Nunca fue coordinado aquello. La gran pregunta es si tras el robo más grande de la historia, el aeropuerto de Santiago sigue siendo seguro. Es una red segura y así es reconocida por el mundo entero. Obviamente, cuando pasa una cuestión de esta naturaleza, hay que reforzar la seguridad. Por ahora la policía trabaja en las pistas dejadas por los ladrones, los posibles señuelos para desviar la atención y el grado de organización de la banda delictual. Y ponga atención a lo siguiente, diferencias de hasta 10 millones de pesos detectó el CERNAC en los costos de los créditos hipotecarios. El organismo aconseja cotizar, sobre todo porque en julio la tasa promedio de los préstamos para la compra de viviendas llegó a su nivel más bajo en casi 10 años. La información con Roberto Sá. La fuerte desaceleración de la economía chilena ha traído buenas noticias para quienes buscan comprarse una vivienda nueva. Con el fin de reactivar el consumo, el Banco Central viene recortando la tasa de interés, lo que ha bajado fuertemente el costo de los créditos. Bueno, eso implica tasas de crédito hipotecario mucho más bajas a las que estábamos acostumbrados a mirar. Desde noviembre del 2004 que la tasa promedio de los créditos hipotecarios no llegaba a un nivel tan bajo. En julio alcanzó un 3,86%. Eso explica entonces que las tasas de los créditos hipotecarios, arrastrados por esta caída de las tasas del Banco Central, también disminuyan a niveles históricamente bajos. Y como los precios de las viviendas pueden seguir subiendo, los expertos estiman que este es un buen momento para comprar. En la medida que la sensación que tenga sus perspectivas laborales hacia adelante sean relativamente estables, bueno, no es un buen momento en el fondo para evaluar una compra. Es posible que en los próximos 3 meses, durante el tercer trimestre de este año, caigan algo más, pero ya hacia el último trimestre deberíamos ver algún rebote o alguna recuperación de la economía que podría llevar al alza las tasas de interés. Los entendidos también aconsejan repactar a quienes ya tienen créditos hipotecarios con tasas mayores, pero tomando en cuenta los gastos operacionales que tendrán que volver a pagar. En paralelo, el CERNAC hizo un estudio entre 45 entidades financieras y descubrió que para un crédito de 1.500 UF a 20 años hay diferencias de hasta un 19% entre el más barato y el más caro. Las ofertas que nosotros tenemos en el mercado tienen diferencias importantes que pueden resultar, en el caso de este crédito, más de 10 millones de pesos, por lo tanto cotizar es muy importante. El CERNAC llamó a vitrinear varios bancos y recordó que estos están obligados a entregar una cotización que tenga 7 días de vigencia, plazo que permite sondear otras entidades. También si nos dicen, oiga, usted no puede tener crédito hipotecario, tenemos derecho a que nos digan las condiciones objetivas que justifican esta negativa. Buen dato para quienes buscan comprar una vivienda nueva.
A horas del último ataque incendiario en la Araucanía tuvimos acceso a las cámaras de seguridad que muestran, y ahí lo va a ver, cómo actuaron los sujetos que destruyeron maquinarias y quemaron un galpón. En el vídeo también se observa a personas armadas. La nota es de Ricardo Campos. Son las imágenes más claras que se hayan visto de un ataque. Estos videos captados por las cámaras de seguridad del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria muestran cómo se ejecutó el último atentado en la región el pasado martes a las 00 horas con 20 minutos. En los registros se ve cómo un grupo de 5 encapuchados provoca las llamas que destruyeron 3 tractores, 2 camionetas y un galpón con 7.000 fardos. Unos portaban antorchas y eran los encargados de iniciar el fuego en los vehículos. Otros cargaban armas de fuego. Ellos hacían guardia y esperaban a su compañero, que tardaba tan solo segundos. Se trata de personas que están con su rostro cubierto, portan mochilas, portan elementos también que son indicativos de que estaban preparados para la comisión de este ilícito. La manera también como actúan demuestra que existe una preparación del atentado. Todos esos elementos están siendo investigados y son objeto también del análisis correspondiente para poder determinar si esta grabación es utilizable en relación con otros ilícitos de la misma característica ocurrió en la región. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía analiza uno a uno los movimientos de los individuos, todo bajo el delito de incendio común. Se aprecia también la manera como se distribuyen funciones, cómo se utilizan también los elementos incendiarios que portaban. Se puede apreciar también alguna utilización de armas de fuego en el mismo. Todos estos antecedentes actualmente están siendo objeto de los peritajes respectivos para poder obtener de ellos información que sea relevante para la investigación. El intendente ha sido enfático en señalar que repudiamos enérgicamente este atentado, este hecho de violencia. Nosotros hemos presentado ya una querella criminal por incendio, desórdenes públicos y porte ilegal de armas contra quienes resultan responsables de este hecho. Por ahora, estos videos son la prueba más clara de la intencionalidad de los incendios, la prueba de que cada llama fue provocada, fuego que le costó 73 millones de pesos al Centro Experimental de la Araucanía. ¿Se imagina que lleguen más de 4.000 familias a su barrio y que más de la mitad no tenga dónde estacionarse? Es lo que ocurre en Estación Central, donde un vacío legal permite a las inmobiliarias construir menos estacionamientos de los necesarios, como lo hacen Verónica Moscoso con la nota. La construcción de este edificio de 23 pisos vino a alterar la vida de los vecinos de este pasaje de Estación Central. Aún no se entregan los departamentos y ya se sienten invadidos por la obra. En este minuto hay 850 departamentos en esta torre, solamente en esta torre, y de los cuales hay muy poco estacionamiento. Entonces nosotros ya estamos viviendo el impacto de los estacionamientos acá. Y eso a nosotros nos crea un grave conflicto. Por eso estos vecinos que viven hace medio siglo en este lugar ven con angustia y preocupación el movimiento de estas maquinarias. Se enteraron que la empresa constructora tiene proyectado levantar 6 edificios más en este terreno, ubicado en Las Rejas Norte con Ecuador. El plan contempla 4.367 departamentos y 1.206 estacionamientos. Este ya es un hecho consumado. Entonces lo que debería haber es pedir la paralización de los permisos de edificación ya otorgados a las otras torres para poder solucionar el tema de estacionamiento, el tema de impacto vial, una serie de que nadie le ha exigido. Por ley, los proyectos inmobiliarios deben compensar a los vecinos con estudios y obras de mitigación, siempre y cuando tengan más de 250 estacionamientos. El problema es que aquí la constructora presentó cada edificio en forma independiente y ninguna torre supera los 200 aparcaderos. Como cada uno está separado por torre, está de alguna manera evitando tener que hacer el estudio de impacto vial y por esa vía compensarle a la ciudad y también a los habitantes que aquí viven y van a vivir los impactos negativos que esto va a tener respecto al tráfico. Este va a ser un nuevo Pedro Fontova, ya lo sabemos. Análisis realizados por la Seremi de Transportes advierten un enorme colapso en el tránsito y demoras en los tiempos de viaje sobre un 30% si este proyecto llega a concretarse sin un estudio de impacto vial y sin las obras de mitigación correspondientes.
Hoy por hoy tú ves que el desplazamiento es bastante expedito. Pues bien, 1.200 vehículos en la mañana y 1.200 vehículos en la tarde van a generar un deterioro muy importante. En la Municipalidad de Estación Central dicen que están trabajando en este tema, pero reconocieron que para ellos es muy difícil poder poner reglas y exigencias a las inmobiliarias porque aún no cuentan con un plano regulador. Efectivamente, hoy día la ley permite, ¿cierto?, que estas empresas que tienen grandes paños puedan subdividir y lotear y presentar bajo RUT distintos estos proyectos. Aunque la ley les permita hacer esta trampa, le hacemos un llamado para que no la hagan porque el impacto negativo para la ciudad es evidente. La empresa inmobiliaria Suxa, a través de un comunicado, informó que voluntariamente se comprometieron a hacer los estudios viales correspondientes y que acatará las medidas de mitigación que dispongan las autoridades. Apelamos un poco a la conciencia porque lamentablemente no hay herramientas legales que nos permitan hoy día parar este tipo de construcción. Los municipios quieren una solución. La más efectiva a corto plazo sería que se apruebe la ley de aportes al espacio público, que exige a las inmobiliarias hacer sus respectivas compensaciones por cada vivienda que se construye, independiente del tamaño del proyecto. A falta de ley, apelando a la conciencia, y ojo con lo que sigue, es un anuncio que le puede interesar: que FONASA se convierta en el seguro público de salud por excelencia en Chile. Es uno de los objetivos planteados por la presidenta Michelle Bachelet al anunciar que los trabajadores independientes tendrán cobertura al mes siguiente de iniciar sus cotizaciones en el Fondo Nacional de Salud, acortando la carencia de 6 meses que tienen hasta hoy. Pamela Morales nos amplía. Hasta hoy, el trabajador independiente que se incorporaba a FONASA pagaba su cotización del 7% durante 6 meses antes de percibir algún tipo de beneficio, cobertura o atención en el sistema público. A partir de ahora, ese plazo, llamado de carencia, se acortó a 1 mes. Y con ello, las autoridades esperan que los independientes se sientan convocados a incorporarse al Fondo Nacional de Salud. Nosotros somos emprendedores que tenemos nuestra escala y con esto logramos, visibilizar una solución muy concreta. Son los emprendedores que, al igual que los actores, por ejemplo, quedan supeditados a un mercado que no los acogía porque los planes de salud privados se les hacían impagables a muchos o porque no cotizan en AFP. Este último será ahora un requisito básico para incorporarse a las nuevas condiciones de cobertura de FONASA. La gran ventaja es que percibirán los beneficios mucho antes de 6 meses. Nos permite cumplir con otros 2 objetivos. El primero, promover que las personas coticen en el sistema de previsión social y cuenten con una pensión digna para su vejez. Y el segundo es que FONASA se transforme crecientemente en el seguro público de salud por excelencia en Chile. Este beneficio nosotros podemos hacer uso de él a través de nuestras organizaciones, SIDARTE, Sindicato de Actores y Chile Actores, Corporación de Actores de Chile. Vamos a facilitar a aquellos actores que no estén contratados y que estén cesantes poder acceder a una cobertura en salud. En la misma línea de promover la incorporación de beneficiarios al FONASA, también se anunció un mejoramiento en las coberturas para beneficiarios de la modalidad de libre elección, es decir, para aquellos que cotizan en FONASA y que recurren a centros privados de salud en busca de atención. Y lo que hicimos en la práctica fue mejorar nuestro pago y aumentar la cobertura hasta 75%, pero aumentar el precio. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué operaciones? Para varices, para prolapso del útero, es decir, caída del útero, para varicocele. La intención es que el mejoramiento del pago FONASA incentive a las clínicas privadas a acoger los requerimientos de atención de los beneficiarios del sistema público, lo que de paso contribuirá a descongestionar las listas de espera que contemplan a muchos chilenos de clase media. Y de símbolo del progreso a basurero es la decadencia que ha vivido la ex maestranza de San Bernardo y que ahora será recuperada para que no se pierda su legado histórico. Daniel Silva nos cuenta cómo. Para los sanbernardinos, la maestranza de San Bernardo era la vida. La maestranza era preciosa, linda, la gente, buena gente, buenos compañeros, todos. Desde sus inicios fue más que solo una maestranza.
Dentro de estas 47 hectáreas se forjó la identidad de San Bernardo. Lo que empezó hace 94 años con 300 empleados se convirtió en el símbolo del progreso. Cuando cierro los ojos y los abro y veo 2000 personas aquí metidos, y veo pero mucha gente y muy poco tiempo para conversar, porque ni siquiera con la bulla que hay aquí, ni siquiera se podía conversar. Era la época de oro de la industria ferroviaria. Entre estas paredes se repararon centenares de trenes y se construyeron al menos 6 locomotoras a vapor. Pero de eso ya casi no quedan huellas. Ni siquiera la declaración de monumento histórico evitó el ataque de los ladrones. Actualmente es un peligro público para nosotros. ¿Por qué razón? Porque como está abandonado, ya tantos años abandonado, está sujeto a la delincuencia. Es la primera vez que Francisco vuelve al lugar donde trabajó durante 30 años, pero ahora lo hace de la mano de su nieto. Entraban las locomotoras por allá, se metían aquí, este era un círculo, y la locomotora queda planita aquí. Entonces nosotros con un palo la empujamos y le damos vuelta para allá y las metíamos para allá. Un viaje al pasado, una conexión con la historia. Aquí los metíamos por ahí, por esa entradita, y lo íbamos así agachados con unos portátiles mirando hacia arriba los problemas que tenían las locomotoras, cómo se solucionaban. Estos eran los baños del Tata. No te rías, si todavía están ahí, ¿eh? Y cumplían sus funciones perfectamente bien, porque eran muy higiénicos. Hoy la maestranza está reducida a 6,8 hectáreas, terreno que recobrará vida con la construcción de un bulevar. La idea fue recuperar el patrimonio cultural, recuperar el patrimonio arquitectónico de San Bernardo, de la maestranza, y hacerlo amigable a la ciudad. Las estructuras patrimoniales se van a rehabilitar. Se construirán centros culturales, un paseo peatonal, ciclovías y locales comerciales. Yo quería que lo desarmaran esto y hicieran casa, pero si me dicen que un bulevar, que es algo muy diferente a lo que algunos habían comentado, me pongo contento. Los trabajos de construcción comenzarán a principios del próximo año. Es la recuperación de un terreno donde se forjó parte del desarrollo del país, el rescate de un legado histórico. Dejar que mueran o salvarlos. Piden agua, comida, medicamentos o que los saquen inmediatamente del país. Estamos hablando de los miles de yazidíes, un grupo que se encuentra atrapado en el norte de Irak y que debe soportar los constantes ataques de los yihadistas. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña cooperan con alimentos y armas para hacer frente a esta crisis humanitaria. Florencia Vial nos amplía. Estas mujeres lloran pues no tienen que dar de comer a sus hijos. Son parte de los miles de yazidíes desplazados que debieron escapar al monte Sinjar al norte de Irak porque la ofensiva del grupo terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante no tiene compasión alguna. Solo este miércoles secuestraron a cerca de 100 mujeres y niños. Tuvimos que escapar y escondernos en una casa destruida, pero nos atacaron igual y mataron a mi sobrino. Tenía apenas 5 años. Buscan los escasos lugares con sombra para resguardarse de los rayos del sol. Casi no hay agua, la comida es poca y los ataques del grupo radical continúan. Piden a gritos que los saquen de Irak, todo sea con tal de sobrevivir. Nos escapamos a la montaña, pero las milicias islámicas nos han seguido. Están matando a niños y mujeres y a nosotros nos obligan a convertirnos al Islam. Cruda realidad que queda plasmada en el reporte de un periodista que durante su despacho telefónico no aguantó las lágrimas al describir la muerte de 15 niños por hambre y deshidratación. Estados Unidos envió 130 efectivos militares adicionales a Irak para reforzar las tareas humanitarias, mientras que Francia anunció que enviará armas a los kurdos para frenar el avance de los yihadistas. Gran Bretaña, por su parte, ayudará en el traslado de estas armas. Crisis humanitaria que hoy centra sus ojos en los refugiados del monte Sinjar, pues son ellos mismos quienes piden que los salven de una inminente muerte.
Y en una jornada histórica, la Cámara de Diputados se alista a votar el proyecto para terminar con el sistema electoral binominal y reemplazarlo por uno más proporcional. Los puntos que generan más polémica son dos. Uno, el aumento del número de parlamentarios y la posibilidad de formar subpactos electorales. Francisco Pollack con el informe. Chile no necesita más parlamentarios. Es el mensaje de la UDI que anticipaba su rechazo a la fórmula del gobierno para cambiar el sistema binominal. Los diputados aumentarían de 120 a 158 y los distritos bajarían de 60 a 28 para lograr una representación más proporcional por territorio, argumentan en La Moneda. Según la UDI, el costo sería millonario. Yo le garantizo que esto va a tener costos para el Estado. No hay ninguna justificación para mezclar el proyecto que elimina el sistema binominal y meter de contrabando un proyecto que aumenta el número parlamentario. La UDI todos los días inventa una excusa nueva para oponerse al fin del binominal, porque han sido subsidiados por este sistema. Este proyecto no va a significar ningún gasto adicional para el Estado de Chile. Las posturas entre los diputados de oposición son diversas. Amplitud dio sus 3 votos, mientras que RN se cuadró con la idea de legislar la reforma, pero no con los artículos donde se establece la fórmula que propone el gobierno. Que quienes han vociferado por tanto tiempo que la reforma al binominal es tan importante, estén en la sala y voten. Y votamos en contra en particular de los artículos porque esta propuesta que nos hace el gobierno es mala y es un traje a la medida de quienes hoy día gobiernan. En la nueva mayoría también existen diferencias. El PS quiere que se permitan los subpactos, mientras que la DC se opone. El tema no está zanjado, aunque sí la tensión que se generó entre ambas bancadas. La política está llena de avatares, hay momentos mejores, hay momentos peores. Lo que yo le puedo garantizar a usted, que la nueva mayoría de la democracia cristiana nunca va a estar sola. Fue un gesto, el día que la democracia cristiana esté sola dentro de la nueva mayoría, va a dejar de ser nueva y va a dejar de ser mayoría. Negociaciones en la Cámara que ni los senadores se quisieron perder. ¿Cuántos parlamentarios necesita el Congreso? ¿Cómo se armarán las listas? Y cuotas de género en primarias son algunos de los temas por zanjar. 3 días de luto decretó el gobierno de Brasil tras la caída de un avión privado que dejó 7 muertos. Entre las víctimas estaba un candidato a la presidencia, el socialista Eduardo Campos, quien hasta hoy tenía 10% en la intención de voto. Natalia López nos informa. Dá a nossa gente oportunidades iguais de crecer y ser feliz. Era la promesa de Eduardo Campos si es que lograba llegar a la presidencia de Brasil. Le faltaban menos de 2 meses para la disputa en las urnas, pero la caída del avión privado donde viajaba terminó con su carrera política y su vida. Ocurrió esta mañana en Santos, una localidad de Sao Paulo. El político viajaba hasta ese lugar con otras 6 personas que también murieron al estrellarse en una zona residencial. El mal tiempo habría sido la causa de este accidente que conmueve a todo el país. El gobierno federal está decretando un luto de 3 días y al mismo tiempo yo suspendí hoy mi agenda y haré lo mismo durante 3 días a partir de hoy con la agenda de campaña. Eduardo Campos, candidato del Partido Socialista, estaba tercero en las encuestas de cara a las elecciones del 5 de octubre. Fue ministro durante el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva, también gobernador, y ahora con su carisma pretendía capitalizar el creciente descontento con el actual gobierno. Con 49 años, Campos dejó 5 hijos y también una prometedora carrera en la política. Estoy con la conciencia tranquila, dijo el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, quien la próxima semana será acusado constitucionalmente por la bancada de la Democracia Cristiana. Los parlamentarios apuntan al magistrado por, presuntamente, omitir un informe que daba cuenta de los abusos contra menores en hogares del Sename. Francisco Pollack y Mariela Aravena con el informe. Aunque lo venían anunciando desde abril, el próximo martes un grupo de diputados presentará una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. En dicho documento se culpa al magistrado de no entregar al Ministerio Público un informe que daba cuenta de supuestos abusos contra menores al interior de recintos del Sename. Antecedentes recopilados por la llamada Comisión Geldres a petición del mismo Poder Judicial. Los antecedentes que estamos aportando a la Cámara y posteriormente al Senado tienen el mérito suficiente como para acreditar el notable abandono de deberes de parte del ministro Carreño. Tiene que ver con la circunstancia de no haber cumplido con la obligación de informar al Ministerio Público. La Comisión de Delitos
de que se daba cuenta en un informe elaborado a petición del propio Poder Judicial por el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia. Ya están listas las 10 firmas de los parlamentarios que apoyan la acusación, documento que tiene 300 páginas solo con pruebas contra Carreño. Los ministros de la Corte Suprema son susceptibles de acusación constitucional y cuando esto es aprobado por ambas cámaras, evidentemente que las resultas de eso es la destitución en el cargo. El ministro Carreño no hablaba públicamente desde abril, cuando una comisión investigadora de la Cámara cuestionó su actuar en el Sename. Estoy muy tranquilo y mi conciencia, que es lo más importante, está muy tranquila. He actuado conforme a la ley. Y en ese sentido, si la Cámara decide que usted tiene que ir a comparecer ante ellos... son conjeturas. ¿Pero usted asistiría? Esperemos. Todo, cada día tiene su afán. Desde 1990 se han hecho 6 acusaciones constitucionales en contra de ministros de la Corte Suprema y solo una ha prosperado. Héctor Carreño podría protagonizar la 7ª en caso de que ambas cámaras así lo determinen. Deportes en 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esta mañana fue presentado en la NFP Hugo Tocali como el nuevo técnico de la selección sub-20. Va a dirigir el equipo en el Sudamericano de Montevideo, en Uruguay, en el verano del próximo año. Un sudamericano muy importante porque es clasificatorio para el Mundial de 2015 en Nueva Zelanda, para los Juegos Panamericanos de Toronto y para los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Habló Tocali hoy. Ya es oficial, tras la salida de Claudio Vivas de la selección sub-20, Hugo Tocali fue presentado como nuevo entrenador del equipo. Por motivos personales, él se tuvo que ir. Esta fue la razón con la que el argentino descartó que su antecesor haya sido despedido tras tener un nefasto rendimiento de 4 triunfos en 23 duelos disputados. Respecto a si está capacitado para asumir como DT y continuar siendo el coordinador del resto de las selecciones menores. Estoy convencido de eso, por eso lo he hecho, porque si no lo pudiese hacer, realmente no lo hubiese tomado. El primer desafío de Tocali con el equipo será el Sudamericano Sub-20 de Uruguay en enero próximo, torneo que entrega 4 cupos directos al Mundial de Nueva Zelanda 2015 y misma cantidad de cupos a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Además, el ganador del campeonato conseguirá pasajes a los Juegos Olímpicos de Río 2016, mientras que el segundo jugará un repechaje ante un equipo de la CONCACAF, disputa en que se excluye a Brasil por ser el anfitrión. Yo los partidos los quiero ganar todos, yo quiero ganar si juego a las bolitas, si juego al truco, si juego a lo que juego, lo quiero ganar. No quiero perder nunca. Convicción que se suma a sus positivos antecedentes en series menores, y es que como ayudante de José Pekerman fue tricampeón sub-20 con Argentina en los mundiales de Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2000. Y luego como entrenador del albiceleste juvenil logró el título en Canadá 2007. A pesar de eso, su pronóstico es mesurado. No es cuestión porque uno está que ha ganado campeonato, esta selección ya tiene la obligación de ganar. No, vamos a trabajar para que las cosas salgan bien. Así Hugo Tocali toma un nuevo desafío en el fútbol chileno, ahora como técnico de la sub-20 y con el objetivo de seguir proyectando a figuras nacionales a la selección adulta. Ojalá que le vaya muy bien a Hugo Tocali, que exhibe además un título del mundo como técnico de la Argentina en aquel ciclo maravilloso donde estaba junto a José Néstor Pekerman. Charles Aranguis, que alguna vez estuvo en la selección sub-20, es una de las grandes figuras hoy en el fútbol brasileño. Y generó cierta inquietud en los hinchas porque llegaron ya rumores de que se lo llevaba un equipo europeo y él salió a despejar dudas y a dejar a los hinchas mucho más tranquilos. Y dijo, yo vine a quedarme por mucho rato. Y los hinchas quedaron muy felices, entre otras cosas porque según la cadena Globo, Charles Aranguis es hoy el mejor jugador del campeonato brasileño. Charles Aranguis. Abriu para Fabrício, de primeira cruzamento, Aranguis de cabeça! Hoje virou ídolo da torcida. Charles Aranguis. Va a quedar para el recuerdo. Aranguis, 1 para o Inter, 0 para o Grêmio. Es el ritmo que imprime un chileno en la tierra de grandes bailarines, un futbolista que ha llegado a Brasil a regalar su talento y que ya despierta idolatría. Puxado por quem? Quem ensinou, né? O cara talvez mais importante que o Inter contratou nos últimos tempos, un tal de Aranguis. La mejor contratación de los últimos años, dice el exfutbolista y ahora comentarista Juan Pablo Sorín, es que Charles Aranguis ya se ganó los torcedores del Inter de Porto Alegre y se está convirtiendo en un amuleto porque cada vez que juega el chileno, su equipo no pierde. Mi inspiración en estos momentos es Pirlo. Creo que
que a su edad jugar a ese nivel es envidiable. De los 18 juegos en los que ha participado Aránguiz, 15 han sido victorias, 3 empates y ninguna derrota. Sin el chileno, su equipo jugó 24 ocasiones con 13 victorias, 5 empates y 6 derrotas. Es decir, con el seleccionado chileno, el Inter tiene un 88% de efectividad y sin él baja un 61%. Yo lo tomo como una coincidencia, ¿no? Nada más. Soy un príncipe a mi modo, no le temo a la pobreza. Le dicen el príncipe, es oriundo de Puente Alto, donde ya tiene una calle a su nombre. Es canterano de Cobreloa, donde debutó a los 16 años con Jorge Lulo Socias en la banca. Y en su segundo duelo como profesional ya había convertido un gol. Colo-Colo, Quilmes y sobre todo la U fueron testigos de su talento, que ahora deslumbra en Brasil. Y la adaptación ha sido rápida. D'Alessandro me ayudó mucho al principio. Fue elegido el mejor jugador del torneo gaucho, donde su equipo fue campeón. Ahora lidera el trofeo Armando Nogueira, tanto en su puesto de volante como en la puntuación general con un 7,08. Es el presente del príncipe en Brasil, que ya se ganó el cariño de los torcedores. Otro de los grandes volantes de la actualidad de nuestro fútbol. Vamos a lo internacional, Supercopa de Alemania. Otra vez vuelven a enfrentarse el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. Vean el casi autogol de Javi Martínez, salvado por Neuer, justo en la línea, el que fuera elegido el mejor arquero del campeonato del mundo. Ahora Neuer frente a Oliver Kirch. A los 17 del primer tiempo y a los 23 ya la resistencia no pudo ser tal, porque Henrik Mkhitaryan, el armenio, pone el 1-0 a los 23 del primer tiempo. El rebote de Pierre Aubameyang, allí le queda muy bien al armenio para el 1-0 vencido Neuer. Y a los 43, otra vez Neuer allí ante Hoffmann y después Kell. Segundo tiempo, minuto 17, y el que aparece es Pierre-Emerick Aubameyang, el gabonés. Tras el centro del polaco Piszczek, se disfraza de hombre araña y anota el 2-0 para el Borussia Dortmund. Sexta Supercopa para el Borussia Dortmund, tercera de ellas ante el Bayern Múnich. Justo antes de la Bundesliga, que comienza el sábado 23, fue un gran apronte, un gran aperitivo del fútbol alemán. Y fíjese que ya comienzan las críticas respecto de la venta de Kroos, que jugó una gran Supercopa Europea con el Real Madrid y que dejó el Bayern Múnich. Vamos ahora a un tema local que tiene que ver con los recintos deportivos de los Juegos Odesur. Hay algunos que están en pleno funcionamiento. El anuncio de la ministra del Deporte, Natella Rifo, así lo señaló. Además, esto de aprovechar los recintos construidos para los Juegos Odesur. Pero hay algunos que lamentablemente no están en buenas condiciones para ser utilizados. Justamente esa es la idea, ocupar primero la infraestructura deportiva como este polideportivo maravilloso que quedó fruto de los suramericanos. Muy claro fue el mensaje de la ministra del Deporte, Natella Rifo, tras la disputa del título mundial de boxeo entre Carolina Crespita Rodríguez y la colombiana Dayana Cordero. Aprovechar al máximo los modernos recintos construidos para los Juegos Odesur 2014. Lamentablemente, a 7 meses de su inauguración, la piscina olímpica al aire libre del Estadio Nacional, que es parte del centro acuático, una de las joyitas de los suramericanos que tuvo una inversión de más de 4 millones de dólares, se encuentra así. Una filtración provocó el levantamiento de las cerámicas. Hay grietas en todo el sector de la largada. Están siendo reparadas, pero sin fecha de término. El agua está estancada hace meses y a 5 metros de la piscina, en el pasto que rodea el recinto, el terreno está hundido, por lo que la administración del estadio decidió cercarlo para evitar accidentes. Y para determinar cuáles fueron las razones de los desperfectos, el Ministerio del Deporte exigió una auditoría a la empresa constructora de la piscina. Nosotros tomamos contacto con el contratista porque lo que vimos es que, al parecer, porque estamos haciendo unas pruebas, hay una deficiencia en la compactación de los terrenos, digamos, en el entorno de la piscina, porque un terreno bien compactado, al inundarse no tiene por qué descender, y ahí se produjeron descensos, lo que afectó las losas que están en el entorno de la piscina, y se ve inclusive también en el costado que hay un descenso del terreno donde va una tubería de drenaje que va hacia un dren. Muy distinto es lo que ocurre en el Parque Peñalolén, donde se encuentra la pista de BMX, el centro de tiro con arco, las canchas de voleibol playa y el velódromo.
que pese a no tener presupuesto para este 2014, se las han arreglado para que todo funcione en perfectas condiciones. Afortunadamente este recinto es nuevo, todavía hay algunos equipamientos que están en garantía, ¿cierto? Pero también hay cosas que hay que pagar, como por ejemplo la electricidad, la energía eléctrica, el agua y los servicios básicos. Y para esos gastos solo han recibido reasignaciones económicas de parte del IND, pero proyectan mejores condiciones para el próximo año, gracias a los 390 millones que recibirán de presupuesto. Ya se programó para el periodo 2015 todas las mantenciones que requiere un recinto de la envergadura de tanto este velódromo como los otros recintos que hay acá en este parque que también lo administra el Instituto Nacional de Deportes. En el velódromo entrena el equipo nacional de ciclismo en pista que prepara el Panamericano de la especialidad. Y los fines de semana hay competencias nacionales. Los seleccionados de tiro con arco se trasladaron desde el Estadio Nacional hasta acá. Según el técnico cubano Ricardo Baños, se trata de una de las mejores canchas de Latinoamérica. Tenemos el baño, tenemos la oficina, tenemos el almacén, un taller de equipamiento para las reparaciones de implementos. Mientras que la pista de BMX, que no se ocupa de forma permanente, recibe competencias una vez al mes. Son deportes de no gran masividad, pero muy técnicos, muy específicos, que requieren de una infraestructura de primer nivel y es lo que tenemos hoy en Chile con estos 3 lugares. Distintas realidades de algunos de los recintos que fueron construidos para los Juegos de Sur y que entregan un legado importante para los deportistas chilenos. Cuidarnos, por favor, son la base del desarrollo deportivo de Chile. Al despedirnos, a falta de poco más de 10 minutos, está ganando San Lorenzo a Nacional de Paraguay la segunda final de Copa Libertadores. Con eso San Lorenzo que ganaría por primera vez el anhelado trofeo continental. ¿Quién gana, con o sin barba? No sé. Mi mamá dice sí. Vale, gracias Fernando. Gracias. Y nosotros vamos rápidamente a una pausa, ya regresamos. Una nueva tregua temporal fue acordada este miércoles en Medio Oriente. Tras el vencimiento del segundo alto al fuego de 72 horas, Hamás e Israel pactaron un nuevo cese de hostilidades por 5 días más. La determinación se adoptó gracias a las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto y pese a la buena noticia, ambas partes no han logrado llegar a un acuerdo de paz duradero. Es más, una vez anunciada la tregua, Israel lanzó ataques aéreos sobre la franja de Gaza en respuesta, según las autoridades hebreas, a los cohetes disparados por la resistencia islámica contra su territorio. Las conversaciones en el Cairo van a seguir por los próximos días, aunque se ve bastante difícil llegar a un acuerdo por las exigencias e intransigencias de ambas partes. Israel pide el desarme de la franja, mientras Hamás aboga por el fin del bloqueo en Gaza y también la liberación de los presos palestinos. Y volvemos a la política nacional. Un tenso cara a cara protagonizaron anoche los senadores Manuel José Osandón y Lili Pérez en El Informante aquí en TVN. Ambos se enfrentaron en un inédito debate por la situación de la alianza y la reciente derrota electoral. Ricardo Olivares con los detalles. ¿Todos se definen de derecha o alguien se define de centro derecha? Si bien partieron en duda los invitados al programa El Informante al momento de definir al tipo de derecha que pertenecen, al andar de la noche el debate fue subiendo de tono. Una senadora que renunció a rehén, el más crítico del gobierno de Sebastián Piñera, el nuevo timonel de la UDI y una de las figuras jóvenes de la centro derecha. Un inédito cara a cara tensionado por el mea culpa tras la última derrota electoral y la crítica a quienes se restaron de la campaña presidencial. Mucha gente se restó. Había que rogarles a ver si ayudaban. No puede mirar si no le va a pasar nada. Hay gente que le gusta más bien mirarse en el espejo. Entonces yo la verdad es que... Pero este round no terminó ahí. Osandón respondió cuando la representante de Amplitud nuevamente hizo referencia al senador por Santiago Oriente. Que hay parte importante de los que se llaman de nuestro sector que están apostando al desastre. Están apostando a que a la presidenta Bachelet le vaya mal y de esa manera llegan como salvadores. Algunos se creen tan dueños de la verdad. Si en política hay que escuchar... Con nombre y apellido. En política... Dígalo. Pero miren, o sea, de verdad... Que no te hagan la víctima, siempre se hace la víctima.
Bueno, la verdad es que el ego, la agresividad, la impulsividad, el no pensar en lo que se dice, en atacar antes de reflexionar, es algo muy propio de algunas personas de nuestro sector. Un tenso debate que buscó poner sobre la mesa las diferencias entre todas las tendencias internas de una centro-derecha que tras la derrota en las urnas busca reordenarse con miras al 2017. Bueno, lo acabamos de ver, damos noticias y también generamos noticia. Como siempre, a nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Buenas noches, que descanse. Hemos presentado 24 Horas Central.